Bien, señores participantes, vamos a dar inicio a la segunda parte de esta novena clase de la Escuela Sindical. A continuación tenemos la presencia del señor César Soberón Estela. Él es secretario de Prensa y Propaganda de la CGTP y también dirigente de la Federación de Construcción Civil. Va a tocar el tema Introducción a la Comunicación Digital. Bien, gracias. Bienvenido. Bien, compañeros, buenos días con todos ustedes. Espero, mi compañera, mi querida compañera ahí en pantalla. Saludos a ustedes, compañera. Una de las cosas que siempre tenemos que preguntarnos entre los movimientos sindicales es que si la gente conoce lo que hacemos. ¿Qué sentido tiene tener un sindicato que lucha si nadie sabe que estamos luchando? ¿Qué sentido tiene que el sindicato de Telefónica logre un convenio colectivo si solo una pequeña cantidad de trabajadores en la empresa saben el colectivo? Esa es una de las primeras premisas que nos planteamos y que es importante resolver. ¿Por qué? Porque la idea es que la gente sepa lo que hacemos para que esto nos permita tener mayor capacidad de alcance. Vamos a empezar hoy hablando rápidamente, sé que el tiempo es corto, vamos a empezar hablando sobre la necesidad de comunicar. Primero, la comunicación, como ustedes recordarán, y lo hemos escuchado en el colegio, ¿no? Tiene esta estructura. El emisor, o sea, y el receptor. Para que la comunicación, o sea, la información llegue de un punto a otro, necesitamos un mensaje. El mensaje es bueno, o sea, positivo, la gente lo va a recepcionar muy bien. No solo eso, lo va a compartir. Pero si el mensaje es malo o no es muy bueno, la gente lo va a recepcionar, necesariamente lo va a compartir. Y nosotros lo que tenemos en esta etapa de la educación es convertir este mensaje en algo positivo, que permita que esto llegue a más gente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay un conjunto de estrategias. Primero lo que tenemos que hacer es identificar qué es lo que hacemos y cómo es que vamos a llegar a la gente. Nosotros tenemos que tener una mirada rápida. Una empresa, la empresa, ¿qué es lo que vende? Productos y servicios. Entonces, la preocupación comunicacional de esta empresa está en la imagen y los resultados sobre sus productos o servicios. Si la empresa telefónica o Movistar, por ejemplo, tiene muy mala señal, ¿el usuario va a querer estar en Telefónica? No, va a migrar, ¿no es cierto? Si los equipos de Telefónica son buenos, tienen mucha resistencia, buena batería, captan fácilmente la señal, el usuario seguramente va a querer tener un equipo de teléfono. Pero si no fuera así, ¿qué va a pasar? Va a migrar. Entonces, la información que tú des basada en tu producto o servicio te va a permitir que la gente confíe en ti. En el caso del sindicato, nosotros no vendemos productos. O sea, el sindicato no vende libros, el sindicato no vende mesas, por ejemplo, no vende teléfonos, en el caso del sindicato Telefónica. Lo que sí hace en primera instancia son dar servicios. ¿Y cuáles son los servicios que tenemos? El primero es de representación, ¿no es cierto? Desde que somos sindicato, ya no habla el trabajador por sí mismo, sino la dirigencia habla por los trabajadores. Entonces, la representación es un primer servicio. La defensa legal es otro servicio, ¿cierto? Un trabajador cuando tiene problemas, a través del sindicato, se enfrenta a la empresa o establece la pauta de la negociación con la empresa para mejorar sus condiciones, para reivindicar sus derechos, ¿sí? O para atender una reivindicación pendiente. Y así tenemos varios servicios que a la larga constituyen la capacidad de lucha del sindicato. Entonces, si la junta directiva del sindicato no defiende el derecho laboral, está brindando un buen servicio. Si la junta directiva o la comisión negociadora del pliego, por ejemplo, se vende o deja
de pelear por un pliego de reclamos en una negociación colectiva, ¿va a brindar un buen servicio? No. Por consecuencia, ¿qué va a pasar con la gente? ¿Va a confiar en esa junta directiva o en esa comisión negociadora? No, ¿no es cierto? Ustedes, por ejemplo, han tenido el éxito después de varios años de acumular la negociación colectiva a resolver. Eso hace que haya confianza en sus bases, ¿no? En sus afiliados. Pero si no fuera así, ustedes tendrían grandes problemas. ¿Qué es lo que pasa con varios sindicatos paralelos, cierto? Que negocian con la empresa para arrancar un poquito, pero dejan de lado los derechos de los trabajadores. En este contexto de lo que vendemos, aparte de los servicios, entra otro factor, que son las ideas o la esperanza. Y las ideas, por ejemplo, las podemos ubicar en el plano de necesitamos o nos corresponden mejores derechos. El trabajo es la base fundamental de la producción, ¿cierto? El capital no produce per se, ¿no? No genera riquezas per se. Necesita que se involucre el trabajo, o sea, la mano de obra. La fuerza física o la fuerza intelectual del trabajador. Esas son las ideas. Pero es justamente donde la capacidad de buena gestión del sindicato es que estas ideas se transformen en esperanza. Más bien dicho, yo sé que el compañero secretario general es un buen líder, sabe o tiene grandes habilidades para la negociación colectiva con la empresa, tiene el respeto de los representantes de la empresa. Por lo tanto, ¿yo qué voy a esperar de él? ¿Que tenga un buen resultado en la negociación o que tenga un mal resultado? Bueno, que tenga un buen resultado. ¿Por qué? Porque conozco sus habilidades, conozco sus cualidades. Entonces, esta esperanza va creciendo. Si yo veo a un compañero tembleque, que la empresa lo mira y se está corriendo, que no quiere acudir a las reuniones con la empresa o que no sabe sostener una asamblea con sus afiliados, ¿qué va a pasar? ¿Estas esperanzas van a estar o se van a ir cayendo? Se caen definitivamente. Pero todo esto, compañeros, se desarrolla en el marco de un escenario de comunicación. Si ustedes han escuchado hace un momento, yo decía que si hay un compañero que es tembleque, que no parece tener seguridad sobre sí mismo, nadie lo va a respetar. Pero no es que todos lo van a ver en la misma situación, sino que eso la gente lo va a trasladar. Oye, mire, ese compañero no tiene firmeza para conducir una asamblea. Oye, ese compañero se corre del área de recursos naturales de la empresa. O la empresa le sabe algo y él no se pelea con la empresa justamente por eso, entonces la gente no lo va a considerar como un líder. Ahí, el camino de la comunicación ha llevado un mensaje que de repente es equivocado, pero ya lo llevo. En el mundo de la comunicación hay una frase que a mí personalmente me gusta mucho señalarla, ¿no? No dicen lo que es, otros van a decir lo que no es. Esta frase es interesante a mi criterio porque nos plantea más que un mensaje, un reto. O sea, te está diciendo que tienes todo en contra. Por lo tanto, tienes que desarrollar estrategias para que esas posibilidades en contra sean posibilidades a favor. Entonces, si yo tengo una negociación colectiva que está tomando sus años, sus meses, y no informo del por qué está sucediendo esto, ¿cuál va a ser la impresión que tenga el afiliado? Que no está inmiscuido en las reuniones sobre la directiva. ¿Qué es lo primero que puede presumir? Que no esté yendo bien de repente. Porque, a ver, pensemos no como un dirigente, sino como un afiliado común que no está enterado del desarrollo de una negociación colectiva. Que no están haciendo nada. Que no están haciendo nada. Y si somos más maleados, para usar un término muy coloquial, ¿qué podríamos incluso pensar? Que no tienen capacidad. Vamos más allá. Pero si nosotros en ese transcurso hacemos asambleas y informamos del Estado de la situación de la negociación colectiva, algunos pormenores que estratégicamente sean necesarios, ¿van a pensar lo mismo? ¿O van a tomar en cuenta que hay dificultades que se necesita superar?
La información, cuando se brinda correctamente, nos permite no solamente abordar bien el terreno, sino plantear una respuesta. Porque en casos de huelga, por ejemplo, si el trabajador sabe que es la empresa o sus funcionarios intransigentes los que no quieren resolver la negociación colectiva y se llama una protesta, van a ir, en su gran mayoría van. Y eso es lo que le da la fuerza a las huelgas. Pero si no lo saben, la gente va a pensar que el problema es de capacidad de los dirigentes y por lo tanto no van a acudir al llamado de gremio sindical. Aquí, compañeros, voy a revisar un poco rápido, quiero aprovechar para ganar tiempo antes de entrar a lo que de verdad nos va a importar. Es que el mundo de la comunicación nos plantea un reto adicional. El sindicato es esto. Y estamos frente a la empresa que es esto. Si lo miras en relación de poder, el sindicato es un pequeño poder. Pero la empresa tiene un poder mucho más grande. Porque la empresa puede despedir dirigentes. La empresa puede remover dirigentes a otras áreas para evitar la comunicación con sus afiliados. Le pueden rotar en horarios. O sea, puede plantear un conjunto de estrategias para que la acción sindical se debilite. Entonces, si identificamos correctamente las relaciones de poder que hay aquí, nosotros podemos comprender cómo podemos actuar para hacer lo que dicen los abogados, ¿no? El equilibrio de armas, o igualdad de armas, un principio del derecho. Y para generar ese equilibrio, nosotros podemos utilizar a la comunicación. Pueden pasar con un par de ejemplos. El grupo Intercor, de Rodríguez Pastor, uno de los grupos más poderosos en el Perú. Conocido por vulnerar libertades sindicales y derechos laborales. Una de sus empresas, Químicas Suiza, va con todo. Químicas Suiza ha hecho varias huelgas y los del grupo Intercor han ido encima y les han peleado y bueno, han tenido resultados, pero han zamaqueado también al sindicato. Pero Grupo Intercor tiene otra empresa que se llama Incafarma, de las boticas. ¿Qué han hecho estos compañeros? Incafarma tiene un sindicato que inició una huelga, una pequeña cantidad de químicos farmacéuticos que nunca habían hecho una huelga. Lanzan una huelga y antes que inicie esta huelga se preguntan, ¿cómo, si ya hay otros sindicatos que han enfrentado a esta empresa y no han logrado doblegar y que son sindicatos más grandes que el mío, cómo yo puedo hacer para que esta empresa o este grupo económico atienda mis pedidos? Bueno, aquí encontraron una herramienta, bueno, la comunicación. Y empezaron a ejercer la denuncia o a comunicar las razones de su huelga a través de los medios de comunicación inicialmente alternativos. Huayca y otros, por ejemplo. ¿Y cuál era el mensaje que utilizaban? Que los químicos farmacéuticos decían, bueno, yo te atendí durante la pandemia. Yo arriesgué mi vida durante la pandemia. Yo expuse mi salud y la de mi familia. Y hoy que yo necesito mejores condiciones para poder seguir desarrollando mi labor, la empresa no me las quiere dar. Discúlpame, y esto es interesante. Discúlpame, la práctica es, discúlpame si no puedo seguir atendiéndote con la calidad que requieres, y es que porque la empresa no me permite a mí las condiciones para hacer. Esa huelga se desarrolló en menos de una semana y salió con buenos resultados para el sindicato, un sindicato que nunca había tenido una huelga. ¿Qué empezó ahí? Que la comunicación le sirvió para conseguir algo. Aliados. La comunicación dentro de la estrategia de lucha te permite conseguir aliados. Porque ¿cuál es el mayor temor de una empresa? Que la imagen se vea afectada. Por eso hay muchas empresas que dicen, mira, no quiero huelgas, no quiero plantón, y empiezan a presionar a los trabajadores. Pero cuando tú llegas a un nivel de comunicación amplio, empiezas a llegar a los clientes, y ahí es donde las empresas tienden a pensarlo dos veces. ¿Por qué? Porque cuando tú convocas a una huelga, y eres una empresa que produce, lo primero que van a entender
tus clientes es que ante una huelga va a haber fallas en el sistema de producción. ¿Cierto? Entonces, y si hay fallas, no van a haber trabajadores que puedan cumplir con la producción en sí. ¿Qué es lo que puede pasar? Que no me cumplas con mi requerimiento. O sea, si para esta semana se tenían proyectado hacer 100 cajas de un producto, porque yo las tengo que recibir el sábado y venderlas, o distribuirlas o venderlas, y este lunes empieza una huelga de trabajadores y se proyecta que el 40% no va a trabajar, entonces es un 40% que la empresa va a tener que cubrir de otra manera, pensando como empresario. Y eso me trae algunas ideas adicionales. Primero, que van a forzar que trabajadores, o si van por el esquirolaje, van a forzar que trabajadores que no están capacitados o desarrollando esa actividad cubran esa parte de la producción. Ahí se está arriesgando la calidad del producto. Y si no hay esquirolaje, con el poco personal que tienen, esencial, van a tener que cubrir todo el proceso productivo, lo que quiere decir que posiblemente no se llegue a la meta de producción. Entonces, para el día viernes que tienen que entregarme mis productos, yo no voy a poder cubrir la demanda de mi requerimiento. Entonces, yo voy a pensar automáticamente que es un problema esta empresa con la que yo estoy contratando. Y si tengo este tipo de problemas, ¿la voy a contratar de nuevo? No, ¿cierto? Es como cuando tú haces una pollada y ves que la contratas para el mediodía y ya son las 3 de la tarde. No vuelves a contratar. En el tema de la comunicación, la imagen funciona así. Si la imagen es mala, las empresas no las atienden. Sobre todo cuando son de temas de servicios. ¿Vemos casos como esos? Sí, hay muchos casos de empresas que han perdido muchos clientes porque su imagen ha sido afectada. Aunque hay empresas también que le da lo mismo su imagen. Telefónica es una de ellas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene cierto monopolio en el mundo de las comunicaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la campaña comunicacional ahí tiene que tener una táctica adicional. O la estrategia tiene que estar tan elaborada de no solamente llegar al tema de los clientes, sino que generar un impacto mayor. Que el nombre Telefónica redunde en otros temas. Cuando ustedes han intentado tocar como sindicato el tema de la deuda de Telefónica, con la SUNAT, por ejemplo, ahí Telefónica se ha movido bastante. O pongo otro caso adicional. ¿Ustedes recuerdan el caso de la leche pura vida? ¿No? La leche que no es leche. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí con empresas como Gloria, por ejemplo? Se preocuparon, porque la mala campaña puso en riesgo la producción de Gloria. Y venían ellos de un proceso de huelga con sus trabajadores. Pero encontrabas a trabajadores, algunos sindicalizados, participando en los comerciales de Gloria, diciendo que los trabajadores respaldan la producción de esa leche. Los compañeros entendieron que había un buen momento para establecer esta pequeña relación de poder y plantearle una estrategia donde ambos salgan favorecidos. ¿Les funcionó? Claro que les funcionó. Bueno, aunque al año siguiente empezaron de nuevo la disputa, pero coyunturalmente encontraron una buena estrategia. Y eso son los efectos justamente de la comunicación. Lo planteo así como para que podamos tener una idea general sobre hacia dónde va esto. Porque hay muchos casos, por ejemplo, en el sector construcción nosotros tenemos 20 años de resolver convenio colectivo sin ir a huelga. Y este último año, incluso estábamos ya preparándonos para convocar un paro nacional. Ya habíamos roto el trato directo, lo que no pasaba hace 19 años. Y mientras estábamos en este escenario de disputa con la Cámara Peruana de la Construcción, en paralelo, los dos juntos seguíamos promoviendo un acuerdo para la construcción de un Perú mejor, con una mirada del sector. Estratégicamente nosotros decíamos que podemos tener disputas en respecto a la negociación colectiva, pero en la mirada del sector, porque del crecimiento del sector que nos favorece a los dos, nosotros mantenemos unidad ahí. A nosotros nos sirve comunicacionalmente, ¿por qué? Porque rompemos con la vieja idea de que los trabajadores somos intransigentes. Y les hemos volteado un poco la torta. Al punto que ante una buena movilización que se hizo aquí en Lima y algunas acciones a nivel nacional, los propios integrantes de Capeco, las empresas que han contratado a Capeco, empezaron a llamar a los representantes y decir, oye, resuelvan esta parte.
Y eso ha motivado nuevamente. Ejerces tu poder, lo amplificas con el tema de la comunicación, la difusión, y equilibra las fuerzas para que llegues a un punto de acuerdo. Es importante que definamos o que entendamos cuánto poder representa el sindicato y cómo podemos ampliarlo a partir del uso de una correcta estrategia de comunicación. Si no tenemos eso en claro, cualquier cosa que hagamos no nos va a funcionar. ¿Por qué? Además, nosotros tendemos a hacer muchas publicaciones, elaborar muchos materiales, pero por lo general usamos el criterio gráfico y no resolvemos lo importante, que es comunicar una idea. Cuando hablamos de la comunicación, lo que planteamos o lo que queremos no es que se vea un bonito diseño, sino que ese diseño comunique. Y para comunicar necesitamos romper de algunas viejas, y bueno, ya viejas en el sentido de que ya no es prudente usarlas, de la comunicación sindical. Hasta el sindicalismo de los 80, 90, hasta ese momento, uno podía darse el lujo de escribir sendos comunicados, volantes que se repartían durante la movilización con mucho texto, y la gente los leía. Pero es de los 90 en adelante que la capacidad lectora del peruano ha decrecido abismalmente. La gente ya no lee mucho. Y los periódicos lo han entendido. Para su subsistencia están reduciendo los textos cada vez más y están involucrando otros factores. Si los medios de comunicación masiva lo están entendiendo así, ¿por qué el movimiento sindical se niega a entenderlo? Y esa es una de las primeras interrogantes que nosotros podemos hacer. Porque ustedes tienen, por ejemplo, un volante que reparten en los edificios, ¿cierto? Y lo hacen ¿por qué? Porque la composición de sus miembros, en el sentido etario, es 50, 40, 50, 60, si no me equivoco, ¿no es cierto? O sea, gente que está acostumbrada a este tipo de comunicación. Pero ustedes también habían identificado que esa población, justamente por el peso del tiempo y la naturaleza, se está reduciendo. Y ustedes se ven obligados a interactuar sindicalmente con los más jóvenes. ¿Sí? O sea, de las diversas tiendas que quedan aún y las áreas que se han abierto, hay trabajadores jóvenes que están ingresando, que han ingresado a Telefónica, pero no están sindicalizados. ¿Cómo llegamos a ese sector? En principio nosotros tenemos que entender que por rango etario estos dos sectores tienen características muy distintas. Idiosincrasia, psicología, de lo que lo quieran ver. Y aquí, por ejemplo, si aquí funciona el volante, aquí no. Aquí lo que funciona de repente son los TikToks. ¿Ya? Si aquí funciona la página web, aquí de repente funciona el Instagram. No lo digo yo, esto lo dice la estadística. ¿Ya? La juventud ha migrado al formato TikTok. Bueno, no ha migrado, ha nacido con el formato TikTok. Y el formato TikTok te plantea una lógica minimalista para la comunicación. Y no solamente el TikTok, sino también el Twitter. El Twitter se ha convertido en una plataforma de uso político con mucho peso en el mundo. ¿Y cuánto texto? Mira, el Twitter te dice, ¿cuánto texto tienes que poner acá? Máximo 140 caracteres. Máximo. O sea, lo que te está diciendo es que tu comunicación, el peso de tu mensaje, tiene que tener esta extensión. Y nos está orillando a un lenguaje más elocuente. ¿Por qué mensaje más elocuente? Porque quienes están abordando estas plataformas, por ejemplo, son los adultos o los jóvenes en su mayoría. Son los jóvenes. Ahora,
Aquí volvemos al rango etario. Twitter es la gente de 30 para arriba. TikTok, por ejemplo, es de 30 para abajo. Me tendría que decir de 20. Y hay una migración un poco más estable. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esto y lo asumimos como una emergencia en el sentido comunicacional, entonces tenemos que empezar a preguntarnos hacia dónde va nuestra comunicación. Porque miren, compañeros, la comunicación aquí tiene dos momentos, ¿sí? Comunicación interna, y comunicación externa. La comunicación interna, ¿para qué nos sirve? Para decirle a nuestros afiliados qué está haciendo el sindicato, ¿cierto? Porque si tú no dices lo que es, ¿qué va a pasar? Otros dicen lo que no es. Entonces, aquí nosotros vamos a hablar de la acción, de lo que está haciendo el sindicato. Si nosotros publicamos una foto con esta escuela y decimos, estuvo Pablo Checa, ex viceministro de Trabajo y ex secretario general adjunto en la CGTP, estamos diciendo no que hubo una escuela, sino que la escuela tiene gente de ese peso y por lo tanto es una escuela importante que todos los trabajadores afiliados mínimamente deberían asistir. O sea, ese es el mensaje que tenemos que dar. También nos sirve la comunicación interna para la agitación. Hay una frase que también me gusta decir, nadie defiende lo que no conoce o lo que no siente como suyo. ¿Ya? Por eso es que hay gente telefónica que no sabe que tiene la posibilidad de acceder a derechos laborales que no participa en las protestas. O por ejemplo, cuando hablaron de, ¿cómo se llama la cláusula de empleo? ¿Cómo lo dicen? Con esta cláusula, ¿quiénes se preocupan? Los que pueden perder su puesto de trabajo. Y ellos se involucran. Pero si ellos no están enterados que la empresa pretende hacer eso, ¿se van a movilizar? No se movilizan, entonces te sirve para agitar. ¿Y qué es lo que tienes que agitar? ¿El problema o la alternativa que está planteando el sindicato frente a este problema? Porque si tú planteas el problema, vas a llegar a gente que va a decir, bueno, sí, pues, ese riesgo. Pero si tú dices, miren, compañeros, vamos a hacer este plantón, esta protesta, y así podemos impedir que la empresa nos aplique o nos quite esta cláusula de negociación colectiva, le estás dando a la gente una esperanza. Le estás diciendo que una realidad distinta a la que la empresa nos plantea puede existir. Y para eso necesitamos, ¿qué cosa? Si la empresa te dice que te va a quitar la seguridad de empleo y vas a hacer una acción, ¿qué acción sería? Movilizar. Entonces, le estás diciendo a la gente, compañero, tú puedes perder tu puesto de trabajo si no haces nada. ¿Cierto? Si el sindicato no se mueve, perdemos el puesto de trabajo. Pero si nos movemos todos, podemos aguantar a la empresa. Y el recurso dices, ya lo hicimos en el 2001, ¿no fue? Sí. Ya lo hicimos en el 2001. Evitamos que muchos trabajadores se queden en la calle. Entonces la gente va a decir, ya lo lograron, lo pretenden hacer ahora, entonces tengo dos opciones. O me quedo tranquilo con la posibilidad de perder todo, o me movilizo con la posibilidad de ganar. Ya la gente entra en una evaluación, pero ya le pusiste a la gente en su cabeza. O sea, ya le dijiste que hay una realidad que va a ser posible. ¿Ya? Y voy a plantearlo como tercer punto, organización. Y no me refiero a la Secretaría de Organización como tal, sino en el sentido de que si un sindicato presenta una buena lucha, tiene buenas propuestas, y se avisoran buenos resultados, ¿qué va a pasar con los trabajadores no sindicalizados? Se van a sindicalizar, ¿cierto? O al menos van a reconocer que las cosas son por el sindicato. O porque es el sindicato el que está peleando por esas cosas. Cuando se resuelve un convenio colectivo, la gente sabe que es por el sindicato. Pero ahí nosotros, aquí, depende de nosotros de llegar a esa gente y decirle, oye, ¿sabes qué? En efecto, esto lo lograste por el sindicato y podrías lograr más si estuvieras dentro del sindicato.
Pero al final todo esto es comunicación interna. Y cuando hablamos de comunicación externa, ¿a qué nos referimos? A ver, voluntarios, o va a ser la misma de Pablo Checa, voluntarios ahí en el Zoom, enciendan las cámaras, compañeros, vamos a sortear un viaje aquí a Comas. Decía un valiente. Me da la tinta, ¿no? Falta, a ver, falta comunicación interna. Ya. Miren, en lo que respecta, déjame nomás, ¿ya? En lo que respecta a la comunicación externa, compañeros, ahí nosotros tenemos que ver lo siguiente. ¿Cuándo aplica la comunicación externa? ¿Hacia dónde? Hacia afuera. Hacia afuera del sindicato, hacia afuera de la empresa, hacia afuera del sector, Todo. todo, es transversal. Y aquí también aplica el tema de la acción. El sindicato Telefónica, el unitario, va a desarrollar una lucha. Necesitamos comunicarnos, ¿para qué? Para que la CGTP sepa el por qué y se pronuncie. Para que los sindicatos aliados sepan para qué y acuerden la forma de solidaridad. Para que UNI, por ejemplo, sepa qué pasa ahí y acuerde también una forma de solidaridad y la realice. O para que Jessy, por ejemplo, de repente mueva sus contactos y atienda solidariamente. Entonces, la acción es importante, o sea, la acción no debe quedar solo en nuestros comunicados, no debe quedar solo en nuestras redes sociales, sino tenemos que lograr establecerla de diversas maneras. La agitación también es transversal. Pero ahí viene una pregunta, compañeros. Llegado a este punto, ¿por qué están así divididos si es lo mismo? Claro, el ítem es el mismo, el criterio es el mismo, pero la forma de desarrollarlo es igual. Ajá, o sea, estamos dirigiéndonos a un público distinto. ¿Ya? Porque, por ejemplo, acá yo puedo decir que nos estamos movilizando porque Telefónica no nos quiere reconocer nuestros derechos laborales, no quiere reconocer nuestro derecho al trabajo. O puedo empezar diciéndole a los afiliados, y a los afiliados sobre todo, que Telefónica amenaza nuestro puesto de trabajo. O Telefónica nos quiere votar. Pero aquí el lenguaje es distinto. Aquí yo no puedo decir de la misma manera, tengo que variar, porque quienes me van a leer y quienes van a coger mi problema lo pueden entender de otra manera. ¿Ya? Por ejemplo, Telefónica auspicia algunos canales de televisión, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, yo le voy a decir, yo voy a ir a decir a ese canal que es auspiciado por Telefónica, que Telefónica es una tal por cual, ¿me van a aceptar? No, si no voy a chocar con mi patrocinador. Pero si yo digo que los trabajadores de Telefónica han planteado una propuesta alternativa y mejor de lo que han planteado los directivos de Telefónica, y en ese contexto, si no se solucionan los problemas es por responsabilidad, no de la empresa, sino de sus malos representantes, ¿podría ser más asequible? Podría. Podría. Pero eso implica construir una retórica. Pero te das cuenta que ya varía un poco. Ya varía un poco ahí la acción, ¿sí? La forma en la que la planteas varía. Igual en la agitación. Porque tú vas, yo recuerdo, ustedes tenían una consigna a partir de una campaña de Telefónica que decía, soy yo, soy un comercial, creo que esa forma, ¿cierto? No decían, ¿y quién es el explotado? Soy yo, soy yo. O sea, ustedes cogieron una forma de comunicación externa de la empresa y lo volvieron una agitación propia. Pero esa misma acción, cuando tú lo envías a medios, no se entiende. ¿Sí? Pero si tú dices, por ejemplo, Telefónica anuncia de que respeta los derechos laborales, sin embargo, en paralelo a su campaña viene haciendo esto, y esto con sus trabajadores, comunicacionalmente es más efectivo, porque está rebatiendo algo
que ellos quieren mostrar como bueno. ¿Sí? Entonces, la comunicación en este punto tiene otra naturaleza y tiene otros frentes, o sea, otros espacios. Por ejemplo, Telefónica es de capital español, ¿cierto? Y aquí es donde justamente encuentras otros puntos. Tú puedes ir, aquí en la comunicación externa, tú puedes dirigir tu protesta a los sindicatos de Telefónica en otros países, pidiéndole la solidaridad, graficando lo que pasa y seguramente vamos a coincidir con ellos porque por lo general las grandes empresas tienen una misma política de explotación. O las embajadas. Entonces, aquí tu comunicación, reitero, tiene otra forma. Aunque suena muy parecido, la comunicación tiene otra forma, se plantea de otra manera, con un lenguaje similar, ¿sí? Aquí ya es más campechano, más de batalla, más, no sé si decirle, más obrero. Pero eso es lo que tenemos que entender inicialmente con el tipo de comunicación que nosotros tenemos que desarrollar. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar un poco, espero que me avisan con el tema del tiempo para acelerar si es necesario. Olvídame los nombres. Entonces, nosotros cuando hablamos de comunicación digital, ¿a qué nos referimos? ¿Qué entendemos nosotros por comunicación digital? Todo lo que es por redes, por internet. Información a través de las redes. A través de la informática, ¿no? De internet. ¿Esta escuela, sin esta modalidad, tiene que ver con comunicación digital? Claro, sí. Claro, tiene que ver. Aunque el sistema actual tiene que ver. ¿Sí? Y aquí, ¿qué encontramos? Encontramos varias herramientas. Las redes sociales. ¿Pero son las redes sociales lo único que tiene que ver con el tema digital? Hay canales informativos digitales. Están los servicios de mensajería. Por ejemplo, aquí tenemos los más conocidos, el WhatsApp y el Telegram. ¿Qué más tenemos? Las plataformas de streaming, YouTube, por ejemplo. Y un conjunto más. En este contexto, compañeros, nosotros vamos a empezar a hablar, ya a partir de más detallado de la siguiente clase, sobre el uso de estas herramientas para mejorar nuestra comunicación. Y si no, yo entiendo que el sindicato tiene comunicación digital, pero la idea es mejorar las herramientas. ¿Sí? Y esto implica algunas cosas. El movimiento sindical peruano es vertical. El compañero Pablo Chile no dejará mentir. Se concentra mucho el peso de la institución en la figura del secretario general. ¿Sí? Aunque tengas un buen equipo, siempre el peso se concentra en el secretario general. Entonces, en un sindicato que tiene un proceso de comunicación desarrollada, no tener la opinión o la voz del secretario general no ayuda en mucho. Entonces, para la comunicación sindical aquí, en efecto, hay que publicar las acciones, las propuestas, las denuncias, obviamente, las interacciones, pero también la línea sindical. Que obviamente implica lineamientos políticos e incluso ideológicos. No se asusten cuando hablamos de ideológico, lo refiero en el campo del conjunto de las ideas, de cómo miramos nosotros como sindicalistas en el marco laboral. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Voy a poner como ejemplo este banner. Este banner dice qué es lo que hace la escuela, ¿cierto? Formación de cuadros, capacitación sindical, conferencias y conversatorios, cine club sindical, entre otras cosas. Pero yo me voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir formación de cuadros? Si yo le preguntara a la junta directiva en pleno,
y les pidiera que escriban todos en un papelito que entienden por formación de cuadro, yo estoy totalmente convencido que todos me van a dar una idea probablemente muy distinta sobre lo que entre sí entienden como formación de cuadros. ¿Por qué? Porque no hay escrito sobre esto. Hay cosas que las entendemos cada quien por el desarrollo de nuestras actividades, por nuestra autoformación, pero estas cosas que son básicas no están establecidas. Por lo tanto, el afiliado que no tiene mucha expertise no lo va a entender. ¿Sí? Por ejemplo, talleres culturales, cineclubs, seminarios. ¿No es lo mismo seminarios dentro de capacitación sindical? ¿Entra o no entra los seminarios dentro de la capacitación sindical? Es una modalidad, sí entra. Dicen que son distintos, decir taller, seminario, Pero todo entra en capacitación. ¿Ya? Entonces, necesitamos tener claridad sobre las cosas que vamos a informar. Tener protocolos sobre cómo vamos a hacer esa información. Porque, por ejemplo, lo comentaba hace un rato con ustedes, ¿no? Incluso los programas televisivos más conocidos en el Perú, todos los días te están recordando que ese día, a tal hora, se va a desarrollar el programa. Y no solo eso, te dan un adelanto. ¿Por qué te dan el adelanto del programa? Si llevas 3, 4 años viendo el mismo programa, sabes que sale a la misma hora por el mismo canal y que tales son los artistas. ¿Por qué tienen la necesidad de darte el adelanto de lo que va a suceder en el programa? para mantenerte cautivo. Ajá, para mantenerte a la expectativa. Porque si tú no estás a la expectativa, entonces tu cerebro va a tomar otras prioridades. Entonces, yo hago una pregunta y eso nos debe servir como reflexión. A cada clase, previo a cada clase, estamos difundiendo un flyer específico sobre lo que va a tratar esa clase. No, ¿cierto? Hay otras escuelas sindicales donde el expositor se graba un video de 15 segundos y dice, compañeros, los invito a la clase, no se vayan a perder la clase de tal día, a tal hora, porque vamos a hablar sobre el neoliberalismo y vamos a entender lo que la derecha no quiere que entendamos. ¿O qué es lo que la derecha no quiere que entendamos? Ya te genera la suspicacia, el interés, como decía nuestro compañero Omar Parra. Entonces, si tú no estás recordándole a la gente lo que va a haber, no lo va a tomar dentro de su orden de prioridades. Reitero, si los grandes medios de comunicación lo hacen, no lo hacen por las puras. Además, recuerden que tener cierto tiempo en televisión es muy costoso. Así lo hagas, así seas el dueño del canal, es costoso porque es dinero que no ingresa. Entonces tiene una lógica, tiene un sentido. ¿Eso nos permite para qué? Para esto de acá, que está bien planteado aquí, lo puedas trasladar en pastillas. Yo les voy a recomendar que antes de la siguiente clase, legis.p o LP Derecho Laboral. Ellos han entendido la idiosincrasia del trabajador y están reemplazando a los dirigentes sindicales en el sentido siguiente. Cuando ustedes ingresen, les voy a contar un par de videos, si es que tienen un grupo WhatsApp para que lo pongan ahí, sale una abogada y te dice, ¿qué debes saber tú sobre las horas extras? O ¿cuáles son los tipos de despido que tienes que conocer? ¿Cómo actuar frente a un despido arbitrario? ¿De qué se trata el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo? En 30 segundos, 45 segundos, o un minuto te están explicando rápidamente un tema que muchas veces nosotros nos tenemos que armar toda una escuela para poder explicar. Entonces, ellos han entendido que la comunicación sindical ya se puede aprovechar para liberar o generar conocimiento a la gente respecto a un problema. Por ejemplo, te imaginas al secretario general diciendo, ¿qué debes saber sobre el pliego ganado ante Telefónica? Y eso se lo envías a tus compañeros afiliados y a los no afiliados. 30 segundos, 45 segundos vas a lograr 3 cosas. Primero, que la gente tenga acceso a la información. Segundo, que si quiere más, los dirijas al sindicato. Y tercero, que si un no sindicalizado quiere más información y está dirigido al sindicato, ¿cuál es la probabilidad? Que se afilie.
Entonces, un pequeño video te permite desarrollar una pequeña estrategia. Parte de la estrategia de comunicación, pero tiene un objetivo concreto. Eso es lo que vamos a trabajar un poco más adelante. Pero les voy a pedir que revisen estas páginas, sobre todo en TikTok, tienen muy buenos videos. Y ellos te sacan opiniones sobre normas que salen. El sindicato tiene que hacer eso, plantear, ¿ya? ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con la 1147, creo que es la norma? La de Telefónicos, la La sentencia 1124. 1124. 1124. ¿Ya? Esa sentencia la conocen todos los trabajadores de Telefónica. No, solamente los más mayorcitos, ¿no? Los más mayorcitos son los que la conocen. Los jóvenes. Hasta yo mismo, que soy dirigente sindical, no me acuerdo el número concreto. Pero eso le está diciendo a los jóvenes que están contratados que hay una realidad distinta a la que les vende la empresa, de que sí pueden tener estabilidad laboral y por eso hay que romper el miedo a sindicalizarse. Si ustedes convierten esa información en un arma de comunicación, van a tener una guerrilla de comunicación que va a poder, siendo un poder chiquito, enfrentar el gran poder comunicacional de la empresa. Entonces, podemos publicar las acciones, ¿cierto? Podemos publicar propuestas. O sea, ¿qué propone el sindicato Telefónica frente a esta situación laboral de la empresa o frente a esta situación laboral en general o incluso sobre una situación política? Aunque en lo último hay que tener un poco de cuidado sobre cómo lo planteamos. Denuncias. Miren, compañeros, día a día suceden un conjunto de situaciones de explotación laboral, vulneración de seguridad y salud en el trabajo. Las resolvemos como buenos dirigentes que somos, pero nadie se entera que fuimos nosotros quienes lo solucionamos. Entonces, volvemos al principio con el que empecé. Si tú no dices lo que es, otros van a decir lo que no es. Entonces, para cerrar, compañeros, en vista de esto, nosotros tenemos que plantearnos lo siguiente. Después de estas clases, lo conveniente sería que el sindicato desarrolle una política comunicacional integrada, que tenga a sus principales figuras como voceros, pero que tenga la junta directiva y también un equipo que desarrolle las comunicaciones. Si es necesario tener un equipo para que maneje las redes sociales, tendrá un equipo. Si es necesario, compañeros, y hay mucha atención con eso, ¿por qué no tener un pequeño programa digital o un segmento digital donde el sindicato anuncie a los afiliados y no afiliados, comunicación interna y comunicación externa, lo que viene haciendo o propone el sindicato? ¿Hay condiciones para eso? Sí, claro, los conductores, ¿quiénes deberían ser? Los propios dirigentes que conocen la problemática. Y se desarrolla una lógica de difusión, que es ya la siguiente parte de la comunicación. Yo voy a dejarlo ahí en el tiempo corto, pero compañeros, les voy a pedir que para la siguiente clase, que ya vamos a abordar un poco más, ya vamos a ingresar ya las herramientas digitales, o las plataformas digitales que debemos aprovechar, es que tengan en cuenta esto, compañeros, y sobre todo, revisen estas páginas. Entonces yo lo dejo ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Subir alguna pregunta, por favor? Yo sí quiero ser, bueno, hay varias inquietudes, ¿no? Pero yendo a la comunicación interna y también por la parte externa, nosotros tenemos el proyecto dentro de la institución crecer hacia una federación. Y nuestro objetivo obviamente es un grupo que está en el mismo tejido de negocio, contratos, de empresas de competencia y todo lo demás. Hay que tener en cuenta que según el cálculo son como 70.000 trabajadores en Telefónica, totalmente hay 3.000, pero a nivel de todo, es superestimado. Esa estrategia de comunicación externa para poder publicar a todos esos segmentos se debe construir en base a un criterio, digamos, solamente dirigido, o debe ser en todo caso de la necesidad de, por decir, el derecho general, ¿no? El derecho laboral general, o ahí llegaríamos a todos los trabajadores, y no el segmento que realmente que... Ahí yo creo que hay que segmentar, ¿ya? Por ejemplo, el mundo de las telecomunicaciones ha evolucionado.
Ahora, los propios canales de televisión han migrado su producción también al mundo digital. Telefónica y otras empresas también se encuentran en el mismo tránsito. Si nosotros miramos a nivel del sector, vamos a encontrar empresas de telecomunicación, Claro, Movistar, Intel, o sea, y lo que implica sus contratos, ¿no? Incluso vamos a encontrar los canales, ¿no?, de comunicación, y ahí tenemos sindicatos. Incluso vamos a encontrar trabajadores que son parte de empresas ligadas a Telefónica, por ejemplo, que hacen los famosos call center. Los teleoperadores. Y así vamos a encontrar otras, otras áreas. Lo que hay que hacer es segmentar. ¿Dónde tenemos capacidad de movernos? Y si identificamos uno, dos o tres, sobre eso decimos, ¿qué tipo de problemas hay? Y ahí viene lo que decimos siempre en los cursos, ¿no? ¿Cómo lo solucionamos? ¿O cuál es la alternativa? Porque, por ejemplo, los trabajadores de contratas tienen una problemática general muy parecida a la nuestra, pero en particular es muy distinta, porque ellos no tienen estabilidad laboral, a diferencia de ustedes. Entonces, las estrategias que vamos a dirigir a este sector de contratas tienen que tener algunas particularidades y debemos tener las herramientas de cómo enfrentarlos. Porque no nos vaya a pasar la problemática de en el Estado, por ejemplo, de los CAS y los 728. ¿Qué denuncian los CAS? Que los 728 se preocupan solo por los 728 y no por los CAS. Y por eso se han armado sindicatos de trabajadores CAS. Aquí ustedes tienen que tener alternativas para ustedes y para los otros sectores. Porque si no, no vas a poder atenderlos y la gente cuando no los atiende, ¿qué va a pasar? Se va a desilusionar, se frustra y va a abandonar el proyecto. Entonces, por eso decía, segmentar. Si aquí hay trabajadores estables, hay trabajadores estables, hay trabajadores estables, entonces, estrategia 1, estables. ¿Qué se puede hacer? Estrategia 2, contratas. La misma situación. Tú tienes claro eso, ya tienes claras las herramientas que vas a utilizar, ve con todo. ¿Por qué? Porque ya sabes qué le vas a ofrecer, porque la gente lo primero que te va a decir es, ¿y si no me renuevan mi contrato? Cierto, es la pregunta siempre de un trabajador contratado, ¿no? Para afiliarse. ¿Y si no me renuevan el contrato? Nosotros como CGTP para afiliar trabajadores contratados siempre hacemos la siguiente pregunta. Primero, ¿cuánto tiempo te toma de contrato? Porque si te queda 3 meses de contrato, por ejemplo, perdón, 2 meses de contrato, entonces fundamos el sindicato ahorita, en 10 días se debe reconocer 15 máximo, hacemos una inspección, ¿no?, por desnaturalización de contrato y con eso tenemos para evitar el despido. Y si lo despiden, bueno, ya tenemos la herramienta para que el juez lo reponga porque ya hay una sentencia, un pronunciamiento, es una fila en todo caso. Pero ya tenemos esta estrategia. Y por lo general apuntamos a que estos trabajadores contratados con contrato desnaturalizado pasen a la estabilidad. Es una línea de acción, es una táctica de acción. Como estas tienen que tener ustedes varias. Ahora, si crees que aún no puedes implicar estos sectores y solamente a nivel de las empresas de comunicación, o sea, telecomunicación, telefonía, ubica si hay sindicatos. Si ya los tienes y con los otros sindicatos ya has coordinado, entonces plantéate una agenda común. Y en esa agenda común vuelves igual acá. ¿Qué tipo de trabajadores tenemos? ¿Qué se puede hacer? La diferencia es que aquí, como es un mismo sector, ya las demandas son más homogéneas, ¿no es cierto? ¿Ya? Son más prácticas, son más fáciles. Pero recuerda que aquí también te da un peso adicional.
Por ejemplo, tienes el Sindicato América Televisión que se ha fundado con el respaldo de ustedes, y por cierto el sindicato hace unos días, al día siguiente de ustedes, ha estado de aniversario. Ya, porque ellos se fundan el 24, ustedes son el 23, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Este sindicato está muy agradecido con el sindicato telefónico. Ya resolvió su primer convenio colectivo, lo cumplió su primer año. ¿Ya? Entonces ellos tienen también parte, como son estables, tienen una agenda común con ustedes también. Entonces hay que segmentar, ubicar estratégicamente. Ahora, hay cosas sí generales que se pueden aplicar para todos, por ejemplo. Uno de ellos es la capacitación. La capacitación político-sindical. No me refiero a partidos políticos, sino político-sindical en el sentido de ¿qué es lo básico que debe aprender un trabajador para iniciarse en la vida sindical? ¿No? ¿Cómo funcionan las juntas directivas para que se desarrollen con fortaleza y eso permita que el sindicato avance rápidamente? ¿Cuáles son las estrategias legales que se pueden hacer desde el sindicato y que son parte de las funciones de las juntas directivas? ¿O qué estrategias de desarrollo sindical se pueden usar? Esas cosas se pueden hacer acá. O lo otro, y creo que cierro esta pregunta, es el efecto político de un gremio de grado superior. Tiene un peso, ¿no? No es lo mismo ir sindicato chiquito a SUNAFIL que ir con tu federación, que es un peso más grande, y a ver, tengo estos problemas con mis afiliados, atiendan, ¿no? Por eso muchos sindicatos buscan al CGTP, porque tiene un peso político que respalda, ya sea para registro sindical, ya sea para ver temas de inspecciones en SUNAFIL y otras cosas. Pero es esto. El peso político del organismo de grado superior te da un paraguas que complementa tu falta de peso con el respaldo de otros gremios. Por ejemplo, si tuvieras a estos y tienes el peso de Telefónica, pues la federación va a tener un peso relevante. Y si a eso le sumas el peso del acompañamiento de la CGTP, entonces la cosa toma un color mayor. Pero estoy hablando de generalidades todavía, obviamente hay que hacer el estudio de lo particular que hay que analizar. No sé si eso responde a tu pregunta. Bien, señores participantes, el día de hoy hemos tenido la presencia de César Soberón Estela, secretario de Prensa y Propaganda de la CGTP, dirigente de la Federación de Construcción Civil, que en el día de hoy ha tocado el tema introducción a la comunicación digital. Como lo ha manifestado en las próximas clases que tenemos pendiente, vamos a tocar temas muy importantes como el uso de la inteligencia artificial, también el diseño gráfico en Canva, edición básica de videos, uso estratégico de las redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, etc. Todos los temas sumamente importantes y que todo lo brindamos en la academia que organiza el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica Perú. Señor Soberón, muchas gracias por el día de hoy. Gracias. Gracias a todos. Bien.